allá de ser un privilegio, también una responsabilidad, de mantener la consagración, mantener la intimidad y mantener, estimados hermanos, cuidando y velando la salvación tan grande. Yo sé que no es nada fácil en este tiempo, pero la palabra de Dios se renueva cada día, cada mensaje, y aún en las alabanzas que los hermanos traen para agradecer, nos damos cuenta cómo Dios nos habla, nos ama, porque a través de las alabanzas, de los himnos, nos sigue instando a seguir luchando, peleando esta preciosa batalla que como fin tiene una recompensa, una corona de vida eterna. Así que, estimados hermanos, una historia que se desarrolla en Primera de Reyes, capítulo 22, bien conocida esta historia, que habla acerca de Micaías, que profetiza la derrota de Acab. La historia, como la gran mayoría de los presentes la conocemos, estimados hermanos, nos habla del hombre que se vendió a hacer lo malo. Este hombre, estimada iglesia, conocemos que fue y buscó una mujer extranjera llamada Jezabel, la cual hacía beber aún a aquellos hombres que quizá un tiempo caminaron en la verdad, pero fueron seducidos, y los llevó a comer de su mesa. Pero hubo hombres en ese tiempo que no se lograron. Estimados hermanos, entre ellos resalta Elías, entre otros profetas que se fueron al resguardo de la cueva, que habla la palabra, y también aquí Micaías, un hombre que hasta lo último le habló la verdad, le gritó la verdad, aún peligrando por su vida, peligrando, estimados hermanos, de ser muerto, pero no llevó, estimados hermanos, no se llevó quizá, o no entregó el mensaje, sin antes padecer afrenta, persecución y bofetadas. El escarnio y la burla siempre han estado, estimados hermanos, en contra de aquellos que siempre han hablado y han gritado la verdad. Y entonces la palabra nos habla en este pasaje que en el versículo 1 del capítulo 22, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a su siervo: ¿no sabéis que el Ramón de Galá es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra el Ramón de Galá? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mi caballo como tu caballo. Y dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: iré contra el Ramón de Galá en guerra, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y note esa palabra. Y dijo Josafat: ¿hay hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Amén a esta preciosa palabra. Estimados hermanos, más adelante sigue dando detalles, y dice la palabra que Josafat aparentemente no estaba convencido para ir a aliarse o hacer esta mala alianza con este hombre Acab. Estimados hermanos, la fama de Acab seguramente se había divulgado por toda Israel. Un hombre, estimados hermanos, que se había vendido a hacer lo malo. Un hombre que había hecho o había tomado la viña de Nabot por aquel hombre que no la había querido vender. Que nosotros conocemos la historia, los versículos o capítulos más anteriores. Pero vi la profecía que había que cumplirse por medio del profeta Elías, que beberían los perros o lamerían los perros la sangre de Acab, porque se había venido a hacer lo malo, porque no había tenido temor de Dios y no había frenado las artimañas de su mujer Jezabel. Entonces, estimados hermanos, me llamaba la atención esta palabra donde hemos tomado el versículo 4, cuando el rey le pregunta a Josafat si quería ir a la guerra. Esto ha pasado realmente en estos últimos años, poco antes de la pandemia, donde muchos pastores quisieron hacer reuniones, y yo creo que al ministerio de este lugar también ha llegado esa invitación a querer hacer alianza. Cuando se promulgaba la ley del aborto, estimados hermanos, las iglesias salían
a manifestarse en la plaza o en las calles principales de la ciudad para tratar de frenar el supuesto pecado. Y estas alianzas, estimados hermanos, influenciadas por demonios, por el diablo, estimados hermanos, seguramente todos aquellos ministros que ya estaban corrompidos decían: mi pueblo es como tu pueblo, mi caballo como tu caballo, como decía la palabra de esta buena respuesta de Josafat. Pero yo decía en mi corazón, estimados hermanos, que los siervos de Dios que realmente están defendiendo la palabra nunca van a gritar a otro pastor o a un ministro que sea corrompido: mi pueblo es como tu pueblo. Nunca le van a gritar: el mensaje que yo grito es el mismo que el tuyo. Nunca le van a decir, estimados hermanos, la doctrina que yo enseño es la misma que la tuya, porque la doctrina que se ha fundamentado en la palabra o que está fundamentada en la palabra nunca va a ser la misma que aquellos que gritan o que predican un evangelio diferente. Y tampoco va a decir que mi pueblo es lo mismo que tu pueblo, porque el pueblo que se está formando y cimentando en la palabra es un pueblo comprado con sangre, un pueblo santo, un pueblo que no se vende, un pueblo que no va a aceptar, estimados hermanos, alianza con pueblos corrompidos que han dejado de lado la esencia de la presencia del Espíritu Santo, o que han vendido la palabra, estimados hermanos, y que se han mezclado con los reyes de esta tierra. En cuanto haya un varón de Dios plantado en la palabra, nunca va a decir, estimados hermanos, mi pueblo es como tu pueblo, mis predicadores como tus predicadores, mi iglesia como tu iglesia, porque la iglesia que es santa, estimados hermanos, marca una diferencia con el mundo, marca una diferencia con aquellos que se llaman ser cristianos, pero por sus hechos lo niegan. Y esta palabra, con esto termino, estimados hermanos, dice que el rey Acab le dijo que quedaba todavía un profeta, el cual era Micaías, hijo de Imla, pero que nunca le profetizaba bien, por eso le aborrecía. Estimados hermanos, cuando haya mujeres y hombres que hacen malas cosas, cuando alguien se para a predicar en el altar y denuncia el pecado, nunca te va a acomodar, o mejor dicho, nunca te vas a sentir cómodo en la banca de una iglesia que está predicando la verdad. Siempre lo vas a aborrecer ese siervo, ese ministro, ese predicador, porque está hablando la verdad. En tanto, estimados hermanos, que Micaías le profetizaba que no suba, porque iba a perecer, porque estaba resuelto el mal en contra de Acab. Acab en su soberbia, en su altivez, se disfrazó y entró a la guerra, pero antes de eso, y con esto termino, dice que aquellos profetas, entre uno de ellos que se había hecho un cuerno de hierro, abofeteó a Micaías, porque Micaías le dijo que él había visto a Dios en su trono y había visto cómo la conversación en la iglesia no era tan importante allá, porque estaba decretado el fin para este rey perverso. Aquel hombre, estimados hermanos, que había metido la idolatría en el pueblo, que había metido la maldad y el pecado, y que había hecho perseguir por mano de Jezabel a los siervos de Dios, le estaba llegando la hora, estaba llegando el final. Y hubo un varón de Dios llamado Micaías, a pesar que lo abofetearon, a pesar que todos gritaban un mensaje diferente, Micaías le dijo: no, yo vi a todo Israel esparcido por los montes. ¿Por qué, estimados hermanos? Porque aquellos que no viven la palabra, va a llegar el día, va a llegar la hora que Cristo va a levantar a su iglesia y se van a esconder por los montes. ¿Por qué? Por la vergüenza de haberse quedado cuando suene la trompeta, por la vergüenza de haberse quedado por vender el mensaje, por ir a querer pelear supuestamente el evangelio genuino. Pero, estimados hermanos, han ido en desobediencia en contra de la voluntad de Dios y en contra de la palabra. Dice la palabra, estimados hermanos, que Micaías fue puesto en la cárcel. Y el rey le dijo: yo voy a volver en paz. Y Micaías le dijo: si tú vuelves en paz, Jehová no habló por mi boca. Estimados hermanos, ha llegado el momento que oremos por los siervos de Dios, por los ministros, y que aquellos ministros que están manteniendo la palabra, que pese a las consecuencias, si saben que están hablando de parte de Dios, no deben de callar el mensaje. No deben de callar el mensaje genuino, estimados hermanos, aunque todos griten diferente, aunque salten, brinquen y se armen de acuerdo como hacía este hijo de Kenán, estimados hermanos, gritando mentira, falsedad, porque Dios le había enviado espíritu de mentira. Si en ese tiempo los espíritus de mentira salían en boca de los profetas, imagínense en este tiempo que Cristo está a la puerta
Invito a la iglesia a ponerse de pie, estimados hermanos. Estamos en el